Muy buenas, es un placer para mí, ¿verdad?, el estar aquí acompañado de un gran profesional. Estamos en lo que es Conversando con el Chef Saúl Macedo, un programa que se ha orientado para poder conocer, ¿verdad?, dar a conocer lo que es la biografía de cada profesional gastronómico. En este caso, hoy toca enfocarnos en un gran profesional ecuatoriano, ¿verdad?, llamado el Chef Edison Humberto Hidrobo Vélez. Realmente hay mucho que poder aprender de él, hay mucho que conocer. Mientras tanto, bienvenido mi chef Edison Hidrobo. Muchas gracias, Saúl, muy amables, Saúl, por habernos invitado a tu programa. Muy complacidos y honrosos de participar contigo. Y dispuesto a conversar y a charlar un poco acerca de lo que ha sido nuestra vida profesional. Sí, muchísimas gracias nuevamente, ¿verdad, mi chef? Porque créame de que me siento muy honrado el poder conocer desde ya hace un tiempo, ¿verdad?, alguien con mucha trayectoria, alguien que ha nacido para lo que es esta parte turística, gastronómica, docencia, la cual puedo decir que he podido conocer de mano suya cómo fueron sus principios, ¿verdad? Porque cabe destacar de que usted durante todo este tiempo ha sido un formador, facilitador del conocimiento gastronómico, tanto en universidades como en institutos superiores, al lapso de 33 años, aparte de los eventos que ha tenido que organizar, que coordinar, que apoyar, ¿verdad? Y no digamos en la virtualidad que esta pandemia también nos ha dejado, de las cuales hemos sido parte de sus alumnos, de sus pupilos, ¿verdad? Por el hecho de cómo ha compartido de ese conocimiento, usted se ha abierto, no nos ha dejado con dudas realmente, ¿verdad? Uno de los detalles que yo he conocido de la vida de Edison Hidrobo es que usted nació un 3 de noviembre de 1968 en la blanca ciudad de Ibarra, la hermosa ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, en Ecuador, ¿verdad? Cabe destacar de que sus primeros pininos, sin de repente saber usted que iba a ir a este mundo gastronómico, se dice pues que sus primeros estudios lo realizó en la escuela Hermanos Cristianos La Salle, la secundaria lo hace en el Colegio de Seminario Menor de San Diego, en la ciudad de Ibarra, y también se gradúa, ahí es donde usted ya se aseguró totalmente, ¿verdad?, de lo que es administración de empresas hoteleras en la ciudad de Quito, Ecuador. En este caso, desde ahí usted ya estaba, ¿cómo le digo? Ya estaba recorriendo ese pequeño camino en el sector hotelero de hospitalidad, ¿verdad? Siempre ya después orientándose hacia lo que es la parte gastronómica, donde se dice que luego de que usted ya se graduó, ¿verdad?, como administrador de empresas hoteleras, también tiene la oportunidad de viajar a Brasil, a Río de Janeiro, a especializarse como jefe de partida de Garmanje. Bueno, mi querido Saúl, te cuento que mi vida es un poquito contradictoria, mi profesión, ya que lo que yo quise ser siempre es piloto de helicóptero. Esa era mi ilusión cuando yo recién salía del colegio. Pero aquí en el Ecuador, en esa época, no existía escuelas privadas para poder estudiar esa profesión. Así que yo de Ibarra viajo a la ciudad de Quito, a cosas de la vida me topo con un hijo de un padrino, y en esa época, te estoy hablando de 30 y pico años atrás, le digo, ¿y qué haces? Me dice, estoy estudiando administración hotelera. Y en ese tiempo yo, administración hotelera, ¿y qué es eso? Me contó, me dijo una que otra cosa. En 2 meses yo fui a parar a la institución educativa, me inscribí y aquí me tienes. Después de 30 y pico de años, yo creo que era la profesión que debía elegir, ya que los principios gastronómicos yo los recibí de mi madre.
ella fue quien de alguna manera, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, en las fiestas que se hacía en la casa, ella era una chef profesional. Y te digo porque las preparaciones de ella, sus libros de cocina, yo los eran un tesoro. Entonces yo poniéndome a pensar, diría que yo ya tenía bases de culinaria, de cocina, solo con verle a mi madre preparar estas suntuosas y grandes preparaciones que se hacía en la casa. Y algo que tengo que recalcar es que en la casa todo aquel que llegase, lo que tenga mi madre en ese momento preparado, galletas, mermeladas, dulces, ají, maíz tostado, bueno, lo que había, pero salían comiendo. Entonces, yo creo que vengo de una herencia gastronómica por parte de mi madre. Qué fabuloso, en realidad, ¿verdad? Poder escuchar esa parte, que fueron sus principios, sus primeros pininos, ¿verdad? Su mayor motivación fue su señora madre o la mami, como usted le decía cariñosamente, ¿verdad? Y que de ahí pues pudo despertar esa genialidad, ¿verdad? De la cual pues usted siguió desarrollando a través del tiempo. Me gustaría saber, por ejemplo, durante usted estudió la carrera de administración hotelera, cuál fue, si tuvo un acercamiento mayor a la gastronomía o fue hasta que usted viajó a especializarse a Brasil como garmanjer. Yo tengo que indicarte que dentro de la carrera de administración hotelera, la materia de cocina era una de las más fuertes, una de las más que tenía más horas de clase. Y yo creo que en esas horas, en esas clases, en esos semestres, en esos años, fueron los que de alguna forma me fueron enrumbando a lo que yo verdaderamente eh, veía como una profesión. Tanto así que al yo viajar a Quito, que era una política de mis padres, no dejarnos en la ciudad de Ibarra, sino salir a una ciudad más grande, somos 7 hijos, 5 varones, 2 mujeres, y todos salieron de la casa a buscar el estudio y a ser profesionales. Cada uno salió adelante, todos son profesionales, y en ese entonces, pues la forma de que yo me gane la vida, que pueda sustentar mi estudio y todo lo que correspondía, fue en casas de eventos y banquetes. Esos fueron mis principios y esa fue mi escuela práctica profesional. Ahí fue donde aprendí a lavar ollas, aprendí a lavar platos primero, aprendí a planchar manteles y todo lo que corresponde a la parte de trabajo manual dentro de la parte gastronómica. Ahí fue donde empecé a tener los inicios del gusto por el garnish. En ese tiempo lo conocíamos como garnish. Había unas 2 personas que ya trabajaban mucho tiempo en la casa de banquetes y eran los que se encargaban de transformar y de dar forma a diferentes figuras en frutas, en verduras y todo. Y eso me llamó mucho la atención. Yo soy, por herencia de mi padre, muy hábil con mis manos. Eh, las cosas prácticas las trabajo con mucha facilidad. Entonces se me hizo muy fácil el aprender este arte. Es así que después de haberme graduado y después de haberme incorporado, pues busqué la forma de viajar a Brasil a especializarme. Bueno, yo creo que te puedo resumir en un shock, por la simple razón de que ese país, en comparación al nuestro, en esa época, estaba unos 20 o 30 años atrás. En el aspecto social, acá en el Ecuador el aspecto social es muy, le decimos nosotros, curuchupa, es una palabra quichua que quiere interpretar a muy conservadores, extremadamente conservadores. El momento que yo viajo a Brasil veo una sociedad muy liberal, con unos aspectos que muchas veces nos daba una impresión muy fuerte. Entonces, hasta poder asimilar, pues fue un poquito complicado, pero ya estando en el medio, uno entiende, uno comprende que el mundo no es solo el Ecuador y no es solo Quito, que hay mucho más por conocer. Ciudades, culturas, gastronomía,
sitios turísticos como los que tiene Brasil. Y eso es lo que me llamó la atención. Ya estando en la parte profesional, pues con gusto de aprender y de saber un poco más de lo que ya sabía. Me gustaría saber, mi chef, por ejemplo, tengo el conocimiento de que usted también talla en hielo, hace garnish en hielo. ¿En qué momento es que usted empezó a tallar en hielo? ¿Fue mediante cursos o mediante algún maestro que usted tuvo? Coménteme, por favor. Bueno, esta especialidad de cocina como es la de garde manger es una especialidad muy amplia y hay diferentes técnicas que se aplican en la misma, como son las hortalizas, verduras y legumbres, que se le denomina curving fruit o vegetable fruit. Hay en queso, hay en mantequilla, hay en chocolate, en caramelo, en hielo, en pan tostado, en hojaldre, tenemos porcelana. Bueno, hay diferentes e infinitas técnicas que podemos utilizar. Entonces, yo tuve la oportunidad de tener muy buenos maestros que me enseñaron casi todas las técnicas, pero hay que dedicarle mucho tiempo a cada una de ellas para poder tener la habilidad y las técnicas suficientes para poder trabajar. Yo empecé a hacer algunas figuras de hielo ya en la ciudad de Quito al retornar de Brasil, cuando me contrataron para abrir 3 hoteles específicamente en la ciudad de Quito. El Crown Plaza, el Holiday Inn Crown Plaza, yo lo inauguré y a mí me contrataron para hacer todas las esculturas y las decoraciones del evento de inauguración. El Sheraton de Quito también, y no me acuerdo del tercero, pero fueron 3 hoteles en los que yo desarrollé este tipo de trabajo en mantequilla, en hielo, hortalizas, verduras, legumbres y frutas. Y también en el hotel, perdón, en el Hotel American Suites, en la ciudad de Quito de igual manera. Entonces, ahí fue que yo ya empecé a trabajar todas estas técnicas y a demostrar lo que se había aprendido anteriormente. Bueno, es importante aclarar y indicar que eh, esta formación en Chef Sanitation Manager es una especialización que normalmente en Estados Unidos no es nada novedosa, sino más bien la ServSafe en Estados Unidos tiene como disposición que todas las personas, todos los kitchen managers, los que son jefes de cocina, obligatoriamente aprueben un curso de Sanitation Manager, porque esto es lo que le permite a esta persona dirigir, controlar, supervisar la manipulación, la higiene y la transformación de alimentos en este tipo de establecimientos. La WACS, la Asociación Mundial de Chefs, igual ha difundido a nivel mundial todo lo que son los cursos de Sanitation. Entonces, yo fui exclusivamente a especializarme en Chef Sanitation Manager, ¿no? Por el simple hecho de que yo considero que es un requisito que todos los cocineros deben tener, y es que es la columna vertebral de un cocinero, toda la parte de higiene, y empezando por la higiene del chef. Cuando yo doy clases de estos cursos a mis alumnos, después de un curso de los que yo les doy, me preguntan, es una pregunta muy textual, ¿y ahora dónde vamos a ir a comer? O sea, ¿cómo sé dónde como? Entonces, mi respuesta es muy simple. ¿Quieres saber qué comida comes? Quédale viendo a la persona que te está vendiendo la comida. Mírale de pies a cabezas, y así como está esa persona, así es la comida que él prepara. Entonces, mi querido Saúl, yo considero que esta especialización lo deberían hacer todos, sin excepción, aquellas personas que están amando o a cargo de una cocina profesional. Usted comentó, mi chef, que uno de los sueños perdidos fue el no llegar a ser piloto de helicóptero. Esa parte me gustaría de que qué fue lo que lo motivó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que lo motivó? Si era una pasión innata, ¿o qué? Mi querido Saúl,
puedo decir que he sido muy inquieto desde niño. Eh, Me ha gustado todos los deportes de aventura, pero de aventura a aventura. Hasta la actualidad tengo mi bicicleta de montaña, porque pues toda la vida tuve mi bicicleta. Estuve en la selección de Imbabura de natación y me gustan todos los deportes de agua, ¿no? Los canopy, los tubing, me gusta, bueno, todo lo que sea en agua, ahí estoy. Eh, entonces, de alguna forma, yo en mi niñez, digamos así, veía a un helicóptero que tenía una facilidad y una destreza para movilizarse, para elevarse, para bajar. Bueno, me llamaba mucho la atención. Te cuento que me encanta volar cometas. Acabé de hacer una mía, hice yo, hago yo mis cometas de aquí, yo las saco a volar. Entonces, me gusta mucho el campo. Mis padres me inculcaron desde muy niño la naturaleza, la montaña, el trekking, escalar, ir a acampar. Entonces, ese tipo de cosas están muy presentes en mi vida desde muy niño. Hasta la actualidad, tengo 54 años, voy a cumplir este 3 de noviembre, y te digo que hoy fui con mi bicicleta a Ibarra, de mi casa está a unos 20 kilómetros, vine, y es, o sea, para mí es lo más fascinante la adrenalina, ¿me entiendes? Me lanzo en taradita o como que no fuese nada, o sea, no hay ningún problema, he hecho puenting, bueno, entonces yo creo que la parte de piloto fue un poco frustrante porque en verdad me hubiese gustado aprender lo que sucedía en ese tiempo, como te digo, no había escuelas privadas, solo había la del ejército o la de la del ejército de aquí del Ecuador, y yo no soy muy apegado a la parte militar, entonces no me gusta mucho la parte militar o policial o eso, lo manejo de distante, entonces esa fue la razón de no acceder a la escuela del ejército para poder eh, cumplir mi sueño. Sí, en realidad que, pues, bueno, no hubiésemos tenido un Edison Hidrogo hoy en día si se hubiera lanzado ya de cabeza. Posiblemente hubiese sido un muy buen piloto de helicóptero, quién sabe, pero ya no hubiese habido el cocinero que conocen en estos 30 y pico de años. No, claro que no, no lo hubiésemos tenido. Me gustaría saber, mi chef Hidrogo, por ejemplo, en el caso de su mami, cuando vio de que la manera en cómo usted se estaba desarrollando en la profesión que usted había escogido, ¿qué palabras motivacionales eran las que más le dejó marcado a usted en su vida de parte de ella? ¿Qué era lo que más le seguía motivando para poder seguir creciendo, aparte de lo que usted ya iba creciendo profesionalmente? Bueno, yo tendría que manifestar que mis padres, no solo mi madre, fueron unas personas muy exigentes, extremadamente exigentes y muy formales. Ahí la razón de mi ser y de mi naturaleza. Yo soy extremadamente puntual, extremadamente formal. Las cosas me gustan como deben de ser. Así ya se tuercen un poquito y ya no está conmigo la situación. Entonces, primero agradecer esa formación que me dieron mis padres y segundo, ese apoyo incondicional a las decisiones que uno como hijo tomó. En muchos amigos he podido observar que hay una imposición por parte de sus padres para que estudien cierto aspecto. Mi padre era mecánico automotriz, pero jamás él se atrevió a decir que yo siga mecánica para que yo herede esa profesión. Más bien dejó que yo tome mis decisiones y de alguna manera me enrumbe en la profesión que hoy por hoy ha sido la que me ha dado el nombre que tengo y el respeto y la consideración por muchas personas, no solo en el Ecuador. Mi madre muy feliz, mi madre muy contenta y mi padre de igual manera verme salir adelante y estar acompañándome hasta no hace mucho cuando tuve mi último restaurante, he tenido 3 en total propios míos. El último fue el patio y jardín comedor típico orquidiario. Es un poquito largo el nombre, pero eso es lo que representaba mi establecimiento. Y pues mi padre me acompañó desde el primer restaurante hasta el último con mi madre. Mi padre ya falleció, pero mi madre me acompañó hasta en el último y ella todos los
domingos venía y disfrutaba al más no poder de la comida, del compartir con las personas que venían al establecimiento y de todo lo que sucedía. Tú sabes que en un restaurante pues tenemos la oportunidad de nosotros de conocer gente, de conocer culturas, de conocer costumbres, y eso es lo fabuloso de esta profesión. Sí. ¿Qué diferencia hay en cuanto a la persona Edison Hidrogo de cuando recién se graduó en administración hotelera al Edison Hidrogo que hoy en día conocemos? O sea, en cuanto a la persona como tal, ¿qué tanta diferencia podría haber? Eh, bueno, tendríamos que diferenciar en algunos aspectos. Yo creo que en principios y valores exactamente igual. Ahí no se ha cambiado, sino más bien se ha ratificado los principios y los valores que sembraron mis padres hasta la actualidad. En mi carácter, yo creo que he bajado un poquito el tono, sí, he bajado bastante el tono, y yo creo que esto es parte de la madurez de la persona. Cuando tú eres joven tienes toda la vitalidad, tienes todas las fuerzas y la energía para no parar. Pues había ocasiones en las que nosotros trabajábamos 2, 3 días y no había ningún problema. Amanecíamos, nos levantábamos y seguíamos trabajando. Entonces, de esa misma forma mi carácter era muy fuerte. Yo creo que me puedo comparar con el carácter de mi padre. Mi padre era fuerte, era tajante, era muy derecho, muy formal, y así fui yo como educador. Tengo que decirte con mucha claridad, muchos de mis alumnos lloraron en mis clases, pero por un principio de formación. Porque tenemos que entender que los formadores no somos solo formadores de educación, sino somos formadores integrales de un ser humano. Entonces tenemos que formar en la educación y en el ser. Muchas veces hay formadores que solo van a dar una clase por ganar un sueldo y no ven por la formación íntegra de una persona como profesional. Algo que yo siempre he dicho y ha sido un refrán mío muy particular es que el alumno es la viva imagen del profesor. Si el profesor llegaba atrasado, el alumno llegará atrasado. Si el profesor es vago, el alumno será vago. Si el profesor falta, el alumno faltará. Pero si todo esto es lo contrario, si el profesor, él empieza demostrando puntualidad, rectitud, honradez, honestidad, integridad, es fundamental. Entonces, tus alumnos serán la viva imagen tuya. Con dolor, porque habrá muchos que acepten y habrá otros que no acepten por el simple hecho de que en su hogar sus padres son muy permisivos. Y en otros, pues, sí entenderán porque han tenido una educación en la que la vida les ha exigido trabajar y esforzarse para salir adelante. Entonces, yo creo que sí he tenido un cambio en lo que es el carácter, he bajado un poco el nivel. Hoy disfruto más de cada día, te cuento, mi querido Saúl. Ya después de haber manejado más de 30 años educando a miles de estudiantes, miles, no tienes idea cuántos han pasado por mis manos. Yo creo que es hora de que yo ya empiece a disfrutar, a estar un poco más en paz, en tranquilidad. Y este proyecto de identidad gastronómica Latinoamérica nace con ese propósito, con el propósito de disfrutar con gentes y personas de otros países, conocer profesionales, conocer más culturas, no estar aún relegado a un costado de mi profesión, que es la educación, y lo que seguimos haciendo en identidad gastronómica, pero con un tono más bajo. Ya me río más, ya comparto más, ya no soy tan serio. Entonces, sí ha cambiado, sí ha habido un cambio en ese aspecto. También usted mencionó lo que es el proyecto de identidad gastronómica, del cual pues estoy muy agradecido, créame, porque fue, creo que el primero que me abrió las puertas a nivel internacional para poder brindar lo que es una ponencia sobre lo que es la identidad gastronómica hondureña.
créame que en eso yo estoy muy agradecido, ¿verdad? Porque en realidad, pues, eso fue una forma de cómo también me impulsó y a la vez la misma secuencia formativa que fui llevando mediante los cursos que usted brindaba, ¿verdad? Y a la vez brinda también durante las redes sociales, ¿verdad? Eso estoy muy agradecido, Michelle. Me gustaría saber, por ejemplo, si usted ha tenido la oportunidad de poder redactar algún libro de recetas propio en donde usted pueda dejar documentado todo lo que usted ha trabajado y si usted tiene algunas recetas de autor, de su creación, de su autoría. Bueno, mi querido Saúl, te cuento que a lo largo de mi vida he hecho muchas publicaciones. Tengo un archivo muy amplio de las publicaciones que he realizado, tanto en la web como personales. Y tengo un proyecto que lo estoy trabajando, es un libro de técnicas culinarias. Un libro que yo considero va a estar resumido todos aquellos componentes y todas aquellas herramientas que necesita un cocinero o una persona que quiera ser un cocinero para llegar a ser un profesional. Algo que me gustaría recalcar y en base a la pregunta anterior, mi querido Saúl, es de que las personas que deciden o se deciden seguir esta profesión tienen que entender que esta es una profesión tan compleja o complicada como la medicina, la arquitectura o cualquier otra de estas. Muchos de mis alumnos cuando llegaban a las aulas y yo les hacía la pregunta del millón, ¿y por qué quieres seguir gastronomía? Me decían y me contestaban, pues porque pienso que aquí no voy a recibir contabilidad o no voy a recibir matemáticas o no voy a recibir costos. Y yo con mucha entereza les decía, están muy, pero muy equivocados porque conmigo, de inicio, tipo de características fundamentales, ya que en la cocina no estamos en el tiempo de antes en las que en una olla se colocaba agua, papa, cebolla o col y teníamos sopa. Hoy tenemos que saber cuántos litros de agua, cuántos gramos o kilos de papa, cuántos kilos de col, para cuántas personas vamos a cocinar. Y a esto se suma todo lo que un cocinero tiene que saber para poder desarrollar higiénicamente un alimento. Estamos hablando de alimentos, productos transformados que sirven para alimentar y nutrir a las demás personas. Yo he sido muy frontal y muy claro cuando digo que nuestra profesión es más delicada que la de un médico, porque nosotros o brindamos vida al alimentar o por la misma razón podemos matar a una persona por una mala práctica culinaria. Sí. Y es evidente que en muchos diarios y en muchas televisoras de los países nuestros podemos observar cómo miles de restaurantes contaminan a personas y los mandan al hospital de forma masiva. No estoy hablando de uno o dos, 40, 50, 60, 80, 100 personas intoxicadas, ¿sí?, que van a parar a un hospital por una simple razón: falta de higiene, falta de cocción, productos que están vinculados o están mezclados fríos con calientes, crudos con cocinados, y esto nos lleva al simple hecho de el no entender lo complicado y lo difícil que es nuestra profesión. Solo cuando la persona entiende lo minucioso que tiene que ser un cocinero para transformar un alimento, que nos demoramos horas, pero que el cliente se lo acaba en segundos o en minutos, pues ese será el momento en que todos los estudiantes verdaderamente manifiesten que esta profesión es muy loable, muy respetuosa, y más allá de eso, el honor de llevar esta filipina de color blanco, pues se requiere de mucho estudio, de mucho sacrificio y de mucho conocimiento. Y es un conocimiento de investigación, de mucha investigación, es un conocimiento de mucha lectura
porque todo está hecho, todo está dicho, no tenemos que inventarnos nada. Hay una que otra cosa que en la actualidad uno que otro chef se pone a hacer, pero ya la mayoría de cosas fueron inventadas. A lo largo de 20 años tuve la oportunidad de pasar por hoteles, por restaurantes, por discotecas, por bares, por floteles, por hosterías, por un sinnúmero de establecimientos y de igual manera universidades e institutos superiores, como director, como docente, como facilitador, bueno, muchos aspectos. Pero yo creo que en base a la pregunta que tú me haces, cada uno de los establecimientos es un mundo distinto. O sea, no podemos decir que cada uno de ellos es igual al otro, no. Cada establecimiento en el que yo llegaba, algo aprendía. Lo importante era justamente eso. Y una de mis políticas muy personal era que trataba en que no más de un año, año y medio, exagerando 2 años, yo me quedé en cada establecimiento. Por la simple razón de que el momento que yo tenía otra oportunidad en otro establecimiento, aprendía más. Y eso creo que fue de alguna forma mi escuela, el haber pasado por muchos establecimientos aprendiendo un poquito de cada uno de ellos. En cada uno de ellos yo asimilé un conocimiento. Aprendí a hacer una cosa, cometí un error en otra, pero cada uno de ellos fue una escuela. El momento que decido dejar de trabajar para terceras personas y ya poner mi establecimiento, el último, pues yo creo que ya con la experiencia, con la suficiente madurez, yo quise hacer un establecimiento muy distinto y que no tenga que ver nada con lo que yo manejé o con lo que yo dirigí. Y fue a tal punto que se llamaba patio y jardín porque eso representaba, era un patio, estamos justo aquí, donde estoy en la escuela, era el restaurante, es un patio donde había más de 50 orquídeas florecidas, 3 cascadas y pilas de agua de piedra, no había televisor, no había juegos infantiles, no se vendía papa frita, no se servía salsa de tomate ni mayonesa. Entonces, ¿qué es lo que quise yo dar a entender a mis clientes por más de 10 años que lo tuve al restaurante? Es que cuando uno va a comer necesita paz y tranquilidad. Y necesita un sitio donde pueda disfrutar al máximo de la compañía y de la comida que se está sirviendo. He ahí la razón de no tener juegos infantiles, de no tener televisiones, de no tener nada que distraiga la atención de la comida que se están sirviendo y del compartir de cada una de las personas que llegaban. En lo que corresponde al menú que yo establecí, fue simplemente platos de todas las regiones del Ecuador, de los más representativos. Entonces, de costa, sierra y oriente, escogí los más representativos y los hice al estilo mío, con una sencillez y una facilidad, pero muy representativos de cada una de las regiones. Entonces, yo creo que el éxito más grande fue el que la gente, que mis clientes entendieran que se pueden comer un plato, pero sin papas fritas, que se pueden servir una trucha, un pollo a la plancha, unos camarones al ajillo, un encocado de camarón, pero sin salsa de tomate y mayonesa. Se pueden disfrutar del sonido de una cascada y observar más de 50 orquídeas de todas las variedades florecidas. Y después del almuerzo, unas 2 salas, tenía 2 salas en las cuales podían ir a descansar y dormirse, hacer una siesta que tan recomendable es. Ese fue mi proyecto y lo hice realidad y lo tuve por 10 años. Lamentablemente por cuestiones de salud lo tuve que cerrar, salud mía. Fui a parar al hospital y el médico me dijo, ¿tu negocio o tu vida? Entonces ahí hay que pensar 2 veces. Pero tuve el gran honor de tenerlo por 10 años y con estas características que te acabo de manifestar. La verdad es que es muy interesante la forma en cómo usted diseñó su negocio, ¿verdad? Porque créame que es de los pocos
que piensan de esa manera y que brindan esa oportunidad para que el cliente, el comensal, pueda vivir esa experiencia, especialmente donde hemos visto dentro de lo tradicional que un cliente pueda tener una sala para ir a dormir. ¿A dónde? Está fuera de lo tradicional. Ajá. Lo que acabas de decir lo que acabas de decir es lo más cierto del mundo. Cuando tú tienes un establecimiento no le vendes comida, tú le tienes que vender una experiencia. Correcto. Tú tienes que venderle esos instantes, esos momentos que toda la vida el cliente lo recuerde. Y es que patio y jardín alquiler, tú lo buscas en el Google, ponle patio y jardín y automáticamente te va a salir. Era justamente un establecimiento en el que tú podías venir a disfrutar de una comida, de una compañía, de un sitio único. Y eso fue patio y jardín. Sencillo, con una estructura de guadúa, ¿sí? Un piso de cemento pintado, no tenía nada de lujoso. Más bien tenía muchos aspectos de chatarra y transformada en lámparas, transformado en cascadas, bueno, ese tipo de cosas. Como te dije, yo soy muy hábil y yo lo construí de cero hasta que estuvo terminado. Sí, básicamente usted le dio a los clientes una experiencia de montaña en la ciudad, donde también aplicó su concepto de que fuera amigable a la naturaleza y a la vez que diera ¿cómo se le llama? Esa higiene mental que necesita la persona para sentirse bien, para socializar, para estar alejado de todo aquello que le vaya a afectar en ese momento, de esa intimidad que tengan en ese restaurante, en ese momento, ¿verdad? Lo felicito, realmente es algo creativo, realmente. Es importante saber, digamos, cuánto fue el máximo de personal que usted tuvo bajo su mando en sus restaurantes. De ellos, ¿qué es lo que más podría usted destacar sobre algún colaborador suyo que logró superar sus expectativas, mi chef? Bueno, a ver, yo creo que los tres establecimientos han sido establecimientos no grandes. El primero tenía una capacidad para 50, 60 personas y tenía como 4 o 5 empleados. El primer establecimiento se llamó El Limonar, porque era en la finca de mi padre y teníamos muchos árboles de limón. Y la finca se llamaba El Limonar, entonces el restaurante quedó de Limonar. Lo tuve muy joven, cuando yo recién estudiaba. Yo estaba ahí en segundo año de estudio y yo ya puse mi primer restaurante. Imagínate, ni siquiera me había graduado y yo ya tenía mi primer restaurante. El segundo, en la ciudad de Quito, un fast food, tenía como igual unos 6, 7 empleados, pero como era fast food tenía mesas, pero como para unas 20 personas no más. Más bien la gente compraba y llevaba. Y el tercero, tenía una capacidad de 60 puestos igual. Y yo lo que podría decirte es que mis chicos de la Universidad Católica de Ibarra tuvieron la oportunidad de venir y trabajar aquí conmigo. Y pues lo más notable puede ser Samuel Mero, el chef Samuel Mero, que me acompaña todo el tiempo de la universidad, alumno mío, y él es el que de alguna forma ha tomado la batuta y me ha acompañado todos estos años. Y como él, algunos otros más que de igual manera pasaron por aquí, se pusieron sus establecimientos. Pero yo creo que lo más notable y lo que más a uno le hace tener la satisfacción es ver a sus alumnos superándole al maestro como profesionales, como gerentes de hoteles de cadena, como gerentes de establecimientos sumamente amplios y con una facilidad para desarrollar su actividad increíble. Y de vez en cuando un agradecimiento al maestro. Mi chef Edison, a su gusto personal, ¿qué tipo de cocina es lo que le gusta a usted para su consumo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le gusta disfrutar aparte de la propia? Es una pregunta que muchas personas me la han hecho y piensan que yo como rico todos los días y gourmet. Pero creo que es el error más grande, ya que nosotros los cocineros preferimos una cocina o una comida mucho más sana, mucho más saludable, porque entendemos que la comida que se prepara en los establecimientos gastronómicos, en los restaurantes y en este tipo de locales,
siempre conlleva aceite, mantequilla y un sinnúmero de aspectos como la crema de leche, quesos, que tienen grandes cantidades de grasa o sinnúmero de elementos que de alguna forma consumiéndolos todos los días, pues vamos a terminar gorditos. Yo pues mi figura siempre he mantenido, como me ves, no por ejercicio, sino más bien por una conciencia de cocinero, en el hecho de que si tú quieres estar saludable, pues tienes que comer saludable. Yo tendría que decirte que a mí me encanta la comida que hace mi señora aquí en casa. A mí me gusta la comida tradicional, o sea, la carne frita de chancho, riquísimo, con una mazorca de maíz, ¿no? Tierna, un maíz tostado, un ají, unas papas cocinadas, habas, bueno, cosas así muy tradicionales. Me gustan los tamales, los quimbolitos, los envueltos. Para el dulce no soy tanto, no me gusta tanto el dulce, pero de vez en cuando pues un rosquete con una miel de panela o cualquier otra cosa va bien, pero de vez en cuando. Entonces, yo creo que soy una de las personas muy tradicionales, no soy exigente en la comida en casa, más bien mientras más natural y más comida casera o originaria de aquí del Ecuador, mucho mejor. No soy exigente en ese aspecto. Me gustaría que me comentara, mi chef Edison, sobre esa parte que usted mencionó, de la parte en cuanto a que perdió su salud cuando se enfermó. O sea, cómo fue ese proceso desde su recaída hasta su recuperación. ¿Sintió que usted hasta ahí nomás llegaba o todavía sentía que teníamos más Edison y Drogo para más tiempo? Bueno, ya después de algunos años de lo sucedido, uno empieza a pensar qué mismo sucedió, qué mismo pasó. Y de la noche a la mañana fui a parar al hospital, muy delicado, con una temperatura de 39, que duró 5 días y no bajaba. Pero en esa oportunidad en el hospital me detectaron una enfermedad que se llama síndrome de Still, que es una enfermedad inmune deficiente. Y asociando mi vida, a lo largo de mi vida, yo desde los 19 años, yo tuve siempre problemas respiratorios, o sea, de toda la parte respiratoria. Empezaba con amigdalitis, sinusitis, infección de los senos paranasales. Esa fue mi enfermedad durante toda la vida. Nunca entendí el motivo o el por qué, o los médicos que me trataron jamás hicieron los análisis totales para poder entender cuál era la razón principal de por qué mi organismo en este aspecto era deficiente. Entonces, ya hace no mucho tiempo de lo que cerré el establecimiento, cuando fui a parar al hospital, ahí sí, pues hicieron un estudio increíble. Fueron 5 o 6 días de estudios, de exámenes, de radiografías, tomografías, 4 o 5 veces sangre para hacer exámenes. Y recién ahí uno entiende que no era amigdalitis, no era sinusitis, sino más bien era una enfermedad inmunodeficiente. Entonces, en mi organismo había ciertos elementos como el magnesio y otros elementos que mi cuerpo no asimila y que esos permitían que de alguna forma se generen las infecciones que estoy hablando. Entonces, como nosotros, sabes, cuando estamos en una cocina estamos expuestos al vapor de agua, de grasa, al monóxido de carbono del gas que se quema, la temperatura de la cocina, el salir muchas veces al comedor a saludar a los clientes, todos esos aspectos pues eran los que de alguna forma ayudaban con mayor velocidad a una infección. Entonces ahí el médico, pues, tu profesión o tu vida. Me explicó, me hizo entender y tengo que decirte que estuve 7 días hospitalizado, en el 8º día salí del hospital y ese día decidí cerrar el establecimiento, con mucho dolor.
con mucho, mucho dolor, porque era un establecimiento que de alguna forma no solo era la vida para mí, sino para muchas, muchas personas. En dos ocasiones el Diario Nacional de aquí del Ecuador vino y me hizo reportaje sin yo haberlo pedido. Jamás hice publicidad, nunca contraté una radio, una televisión, nada, ni diarios, ni periódicos, nunca. Yo solo abrí las puertas de mi local y yo creo que el trabajo y la experiencia de años de servicio fueron los que conllevaron a que este establecimiento que yo tenía salga adelante y esté en el ranking que estuvo. Pero pues, como tú sabes, si queremos un chef gruñón para largo, pues tenía que dejar la parte que me hacía daño y seguir adelante mediante el medio digital y otras actividades que no están vinculadas directamente a lo que me afecta. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue un cambio sustancial. Ha dejado de venirme las infecciones, estoy mucho más sano, con mucha más vitalidad, muy tranquilo. Entonces yo creo que hice bien al tomar esa decisión en cierto momento. Gracias a Dios que tomó esa decisión, ¿verdad? Para poder tenerlo hoy en día en mi programa. Y también entre todos los que lo rodean. Ahora bien, en cuanto a su familia, por ejemplo, yo sé que usted, gracias a todo eso, ha logrado sacar adelante a su familia. He visto que usted tuvo un pequeño proyecto social, filantrópico, donde usted llevaba felicidad a algunos hogares, en donde compartía un alimento. Yo creo que estuve viendo algunas publicaciones que usted llevaba. Coménteme cómo nació ese proyecto. Bueno, hemos tenido la oportunidad de hacer muchos proyectos de ayuda social y uno de mis primeros proyectos cuando yo era docente en la ciudad de Quito en el Instituto Internacional, un instituto superior, trabajé por 10 años en el oriente ecuatoriano, en las comunidades Shuar, Ashuar, Huaorani y otras dos más, generando proyectos ecoturísticos comunitarios. Eso significa generar un establecimiento de hospedaje, alimentación y turístico dentro de una comunidad, entrenando a los comuneros en cocina, en servicios de turismo, estructura que necesitaba la comunidad para poder generar un servicio gastronómico y turístico. Eso hace muchos años atrás. He participado con el chef Luis Enrique Alvear en los proyectos de Alimentando un Ángel. Era un proyecto hermoso que manejaba el chef Luis Enrique Alvear en la ciudad de Loja, al sur del país, frontera con Perú, en el que nos convocaba a algunos chefs de aquí del Ecuador y de Perú para cocinar a los hijos de madres que estaban en la cárcel o de comunidades muy pobres que muy difícilmente en su vida llegarían a consumir un plato de los que nosotros preparamos. Entonces, de esta manera hemos podido generar, y ha sido parte, yo creo que de la naturaleza y de herencia de mi madre. Como te dije hace un inicio, toda persona que llegaba a mi casa o a la casa de mi madre salía comiendo, sin excepción. Podía ser conocido o no conocido, pero entraba, se sentaba en la mesa y mi madre le servía algo de comer. Entonces, creo que lo llevamos de herencia. Lo último que acabo de hacer, y todavía no lo publico y vas a tener la primicia, es el hecho de que en mi casa, en la casa de mis hermanos y de mis padres, había una biblioteca muy grande, con más de unos 300 libros, enciclopedias, cuentos, bueno, diccionarios, textos de química, de física, de todo lo que nosotros, los hijos, en algún momento estudiamos. Mi madre profesora, entonces siempre tuvimos bibliografía para poder consultar y todo. Esos libros, una vez muerta mi madre, yo los tomé y los acabo de donar a una escuela muy, muy pobre, en un sector casi impenetrable porque hay que entrar o en helicóptero o en lancha desde un cierto punto, 6 horas hasta llegar a la comunidad. Ya están los libros en la escuela, ya me mandaron fotos, en algún momento hago la publicación, pero ese ha sido uno de los últimos actos que yo he realizado.
yo creo que sigo los principios de mis padres. Mi vida privada es un poquito privada, como ustedes pueden haberlo visto. Yo casi no manejo la vida privada en las redes sociales, pero te puedo contar que tengo mi familia, mi señora, dos hijos. Mi hija vive en España, fue exiliada de Ucrania por la guerra. Ella estuvo estudiando arquitectura en Ucrania, pero lamentablemente en su último año, su último semestre, vino este acontecimiento y tuvo que salir a exiliarse en España. Tengo mi hijo que nos acompaña aquí en casa, es un muchacho ya de 16 años, cumple este 3 de septiembre, pasado mañana, ¿no? Mañana cumple 16 años. Muchas felicidades. Él está en segundo de bachillerato, le falta 2 años por estudiar. Eh, Todo excelente, muy bien, y jamás les he pedido que sigan mi profesión. Más bien, ellos han sido parte del trabajo de esfuerzo y dedicación de su madre y el mío aquí en el restaurante, y han visto lo duro que es la vida de un hotelero o de un gastrónomo. Es muy sacrificada porque nosotros no tenemos sábados, no tenemos domingos, no tenemos feriados, no tenemos festivos. Mientras todo el mundo se divierte, nosotros estamos dando de comer. Entonces creo que ellos han decidido por su profesión, en el caso de mi hija, la arquitectura, y en el caso de mi hijo, él ya se está orientando a lo que es una ingeniería mecánica. Le gustan mucho los carros, yo creo que él salió al abuelo. El abuelo fue, como te digo, mecánico automotriz. Mis hermanos les gusta, a todos nos gustan los carros. Entonces creo que he dado el ejemplo para que ellos sean los que decidan qué quieren seguir y qué quieren ser. Así es. Comer si les encanta, eso sí tengo por seguro. Eso a cualquiera, ¿verdad? Ahora bien, una pregunta curiosa. En la cocina, ¿quién manda? ¿Es usted o es su esposa? A ver, en mi cocina mando yo. Ajá. En mi cocina mando yo. En la cocina de casa o cuando ella cocina, ella es la que hace la comida. Ah, ok, excelente. Pero yo creo que esto es de mucha naturalidad, ¿no? Pues uno con la responsabilidad que desde sus inicios ha tomado la cocina de rectitud, de orden, de higiene y de todo. Así como lo he hecho en mis clases con mis alumnos, lo he hecho en mis establecimientos, lo he hecho aquí en el restaurante, y esa es una característica que nos identifica, yo creo, a todos los profesionales. No puedo decir por todos, pero en mi parte, en mi cocina mando yo. Yo organizo y yo mando. He tenido algún contratiempo en algún momento cuando hemos tenido algún evento y nos contratan a dos personas, a mí para hacer la comida y a otra persona para hacer bocaditos, por decir. Y en algún momento una persona quiso meterse en mis cosas, y bueno, pues ahí ya me conoció de otra manera. Entonces, yo creo que en la cocina de cada uno de nosotros manejamos nosotros. Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo cocino, pero yo dejo que mi esposa sea la que sirva. Y es que me dice, y es que a vos no te gusta servir, le digo, lo que pasa, le digo, que es que yo siento que sos más justa, aunque yo ya sepa lo que le vaya, sos más justa al momento de distribuirle. Entonces, por eso la curiosidad, ¿verdad? De que, y hay quienes ni siquiera cocinan en su casa, ¿verdad? Hay cocineros que ni siquiera lo hacen. Entonces, por ahí nace. La verdad es que ha sido muy edificante lo que hemos hablado, pero también se mencionó identidad gastronómica, pero no mencionamos cómo fue que nació, cuál fue el punto que propició el nacimiento de identidad gastronómica. Compártanos. Bueno, esto... Identidad gastronómica Latinoamérica nace de un encuentro, digámoslo así, entre Paul Sevillano y mi persona, viniéndome a pedir un favor, ya que Paul ya tenía experiencia en hacer congresos, pero congresos de la construcción.
Y en algún momento, para hacer alguna cuestión de eso y de un ingenio azucarero que hay aquí en la ciudad, en la provincia de Imbabura, vino a pedirme que le ayude para hacer unos videos y unas preparaciones con el azúcar de este ingenio. Y lo hicimos el video aquí en mi cocina, hicimos todo, y ahí fue donde nos conocimos con Paul. En algún momento, sentados aquí en esta oficina, dice, ¿y por qué no hacemos un congreso gastronómico? Y yo le dije, no hay problema, hagamos. Yo tengo todos los medios, todos los contactos, pues por los años de experiencia y por haber compartido con muchos chefs de renombre aquí en el Ecuador, yo tenía la facilidad de contacto con ellos para poder vincularlos a este tipo de actividad. Y así fue que nació hacer un congreso. Primero hacer un congreso. Lo segundo vino ponerle el nombre. O sea, el interrogante era ¿y cómo le vamos a llamar? Entonces soltamos algunos nombres y en este caso tengo que decirte que entra una tercera persona que es el chef Edgar León, muy reconocido a nivel nacional e internacional por su libro Sopas del Ecuador, quien en algún momento él nos recomienda que no pongamos los nombres que nosotros estamos dando y que le pongamos identidad gastronómica. En ese tiempo era Identidad Gastronómica Ecuador. Y así es que hacemos el lanzamiento de este congreso en la ciudad de Ibarra el 22 de febrero de 1990 del 2019. Perdón, el 22 de febrero del 2019 hacemos el lanzamiento del congreso e increíblemente, sin pensarlo, sin tener ni siquiera idea, con 500 asistentes, que era algo increíble. Entonces, de ahí en adelante, pues es un salto tras salto al tratar de que identidad gastronómica se genere al menos 3 congresos en el año. Hacemos el segundo en Santo Domingo de los Áchilas, una provincia central del país, en el cual tenemos más de 800 y pico de asistentes. En ese congreso nos damos cuenta que eran 6 o 7 ponencias. Por 800 multiplica por 7, había que entregar 6 por 7, más de 5,000 certificados de cada una de las ponencias a cada uno de los participantes. Entonces nos vimos en la necesidad de crear una página web para poder subir los certificados y que los chicos se bajen digitalmente. Ese fue el inicio de Identidad Gastronómica, porque después, en el 2020, viene la pandemia. Nosotros ya después de haber generado 3 congresos en el primer año, queríamos en el 2020 hacer 3 más, pero justo a 6 o 7 días de hacer el primero, en marzo 14, nos mandan a guardar, pero la plataforma virtual que nosotros habíamos creado es la que nos da la facilidad para salir al aire y empezar a hacer congresos virtuales, y es ahí cuando Identidad Gastronómica Latinoamérica sale a nivel latinoamericano y mundial, porque llegamos a España, a Estados Unidos, a Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Honduras, Costa Rica, México. Bueno, tenemos seguidores de muchas ciudades. Entonces, esa es la forma en la que Identidad Gastronómica empieza a desarrollarse, a salir adelante. Y pues conjuntamente con Samuel, Paul y mi persona somos los 3 actores, diría yo, de Identidad Gastronómica. No es solo el chef Edison Hidrobo, no es solo Paul, no es solo Samuel, somos los 3 que de alguna manera cada uno en su actividad ha generado y ha desarrollado todas las herramientas que se ha requerido para que hoy por hoy Identidad Gastronómica Latinoamérica, después de que ya fue conocida a nivel de Sudamérica y el norte, pues esté en el puesto que está. ¿Qué consejo le da hoy en día a esta juventud que quiere iniciar o está iniciando la carrera gastronómica en los diferentes niveles? A ver, yo creo que aquella persona que decida seguir esta profesión tiene que entender que es una profesión de mucha responsabilidad. Y dentro de la responsabilidad tenemos que tomar en cuenta que hay muchos aspectos que tenemos que desarrollar.
todos aquellos que son correspondientes a la puntualidad, el correcto hecho de las cosas, de entender de que nuestra profesión es muy reconocida y muy loable cuando lo hacemos bien, pero asimismo es muy penalizada cuando lo hacemos mal. Entonces, que los muchachos, que la gente o que los profesionales que ya adultos desean tecnificarse, entiendan que esto es una profesión de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento. Es increíble cómo yo a lo largo de todos estos años todavía, y yo creo que seguiré aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque hay mucha literatura, hay muchos libros que debemos nosotros revisar y aprender. Entonces, el consejo más práctico es que disfruten de esta profesión, que le brinda a uno muchas recompensas. Yo diría exageradas recompensas. El conocer, el vincularse con sociedades, con culturas, con costumbres, con instrumentos, con productos, con sabores y sensaciones. Eso nos tiene que gratificar enormemente, pero para esto tenemos que aprender. Entonces, a dedicarse, a investigar, a no hacer las cosas por hacerlas o simplemente hay un dicho que dice, no quieras que todo el mundo te conozca, sino tienes que ser y valer la pena conocerte. Esto hay que tomar muy en cuenta. Como tú me debes haber visto siempre, yo soy muy sencillo, pero muy formal en mi vestir y en mi proceder. Pues no me has de ver que ando con medallones, con collares, con placas o bordados. Yo soy muy conservador en ese aspecto y yo creo que nosotros debemos dar ejemplo desde la forma en la que nosotros vestimos, nos expresamos y hacemos las cosas. Solo ahí lograremos que nuestros discípulos, nuestros muchachos o las personas que nos siguen, pues tengan un ejemplo de verdad. Excelente, sabias palabras, mi chef Hidrogo. Créame que yo estoy muy agradecido, ¿verdad?, por su tiempo brindado, porque es muy valioso. Es importante para mí el que haya aceptado ser parte de este proyecto documental biográfico, porque hemos aprendido más de usted, hemos conocido sus luchas, ¿verdad?, su forma de vivir y pues, ¿qué más? ¿Qué le podría decir? Solo más que agradecerle, ¿verdad?, inmensamente. De mi parte, mi chef Hidrogo, yo le mando un abrazo desde mi hermosa tierra catracha, Honduras, hasta la hermosa Ecuador, ¿verdad? A ver en qué momento yo llego a tener la oportunidad de conocer, quizás no sea va, eternamente, pero que algún día llegaré, voy a llegar, aunque sea para pedirle un vaso con agua. Mi querido Saúl, el agradecimiento es para ti por este espacio, por permitirnos conversar un momentito. Ha sido muy ameno, muy agradable. Un honor verdaderamente dirigirme a tu público, al pueblo hondureño. Un abrazo inmenso, como siempre lo digo, desde el centro del planeta para todos ustedes. Y lo más grandioso de estos aspectos es el llegar a tener esa amistad, el llegar a podernos ver, aunque sea digitalmente, y en algún momento, como tú lo dices, pues tener la oportunidad de abrazarnos y de estrecharnos la mano, que pues esto nos va a engrandecer enormemente, tanto a ustedes como a nosotros, por el simple hecho de compartir. Muchísimas gracias, buenas noches. Sí.